todas ellas expresiones que indican el cuidado delicado y amoroso que Dios ha tenido con el pueblo de Israel y para todos nosotros. Como diciendo, aquí una distinción entre los siervos, los profetas, y el Hijo, Jesucristo, que es de la misma naturaleza que Dios Padre, que se ha hecho hombre por nuestra salvación. Hace años bastaba dejarse llevar para ser cristiano. Pero ahora pasa lo contrario. Basta dejarse llevar para dejar de serlo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió a sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto de mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. El Señor retoma esta imagen de la viña que hemos escuchado en la primera lectura, una imagen muy querida en el Antiguo Testamento precisamente para designar al pueblo de Israel. Y Jesús retoma esta imagen de la viña, le añade algunos elementos para convertirla en una imagen que refleje, que condense la historia del pueblo de Israel. Y es verdad que cuando Dios creó al hombre, lo invitó a secundar su proyecto de amor para con él. ¿Y cuál fue la respuesta del hombre? Rechazar a Dios, rechazar esa respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios ante el rechazo del hombre? No rechazarlo, sino al contrario, crear un nuevo terreno para que ese proyecto de amor de Dios para con los hombres pudiera llegar a todos y cada uno de nosotros. Y ese nuevo terreno a partir del cual hiciera llegar su salvación a todo el mundo fue la elección del pueblo de Israel como pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó? Que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no supo dar los frutos
a su debido tiempo. Y eso que el Señor, como escuchamos en la primera lectura, dice que plantó su viña en una tierra fértil, que la entrecavó, le quitó las piedras, plantó buenas cepas, construyó en medio una atalaya, cavó un lagar, todas ellas expresiones que indican el cuidado delicado y amoroso que Dios ha tenido con el pueblo de Israel y para todos nosotros. Y lo dispuso todo para que todo estuviera preparado, para que cuando llegara el momento pudiera recoger buenos frutos. Y por eso de ahí esa pregunta, ¿no? ¿Qué pude hacer yo más por mi viña para que pudiera dar buenos frutos? Que es como un lamento que nace del corazón de Dios, que después de todos los cuidados, los cariños que ha tenido para con los hombres, resulta que llegado el momento de acoger a su Hijo, no lo acogen, ¿no? Y Jesús amplía esta parábola diciendo, Él les envió profetas para que pudieran retornar al buen camino, para que volvieran a cumplir la alianza, a guardar los mandamientos. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Golpear a algunos, apedrear a otros, matar a otros. ¿Qué es lo que hizo Dios? Envió más profetas y volvió a suceder lo mismo. Y al final decidió enviar a su Hijo y con su Hijo nos lo dio todo. O sea, todo lo que Dios tiene y es, nos lo ha dado en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues como Él mismo dice, ¿no? Lo expulsaron de la viña y lo mataron. Y así es como sucedió. Lo expulsaron de las murallas de Jerusalén y lo crucificaron. Como en este momento Jesús anuncia su futura muerte, de que lo van a expulsar de la viña, de las murallas de Jerusalén, y morirá en la cruz, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera les viene a decir el Señor, ahora vosotros vais a acabar la obra que empezaron vuestros padres, que ellos mataron a los profetas, a los siervos que Dios había enviado, y ahora vosotros vais a matar al Hijo. Como diciendo, aquí hay una distinción entre los siervos, los profetas, y el Hijo, Jesucristo, que es de la misma naturaleza que Dios Padre, que se ha hecho hombre por nuestra salvación. Y aquí lo que Jesús quiere de alguna manera destacar es la gravedad del pecado, porque precisamente a causa de todas esas atenciones, cariños, solicitudes que Dios tuvo para con nosotros los hombres, a pesar de todo ello, el hombre acaba matando a Dios, crucificándolo en una cruz. Por eso resalta esta gravedad que tiene el pecado, ¿no? Porque si Dios no hubiera tenido tantas atenciones hacia nosotros los hombres, podría pensar, bueno, mira, pero después de todo lo que ha hecho, que nos lo ha dado todo en su Hijo Jesús, y a pesar de habernoslo dado todo, el hombre no ha respondido, ¿no? Pero precisamente esto que sería motivo de desesperación para nosotros, precisamente la muerte de Jesucristo en la cruz constituye nuestra esperanza, porque precisamente muriendo nos salva, precisamente muriendo nos está diciendo que su amor por nosotros es más grande que nuestro pecado, ese pecado que ha expulsado a Dios de nuestra vida. Porque si Él no hubiera llegado hasta la cruz, podríamos dudar del amor de Dios, pero habiendo llegado hasta el final, y mira que al final le tentaron con que bajara de la cruz, pero el Señor se mantuvo firme en su amor por nosotros y precisamente muriendo nos está diciendo que te amo más de lo que tu pecado ha hecho conmigo, que es matarme, ¿no? Y esa es la gran esperanza nuestra. Lo que parecía que era
la máxima desesperación se convierte en nuestra esperanza. Que por mucho que nosotros en la vida hayamos podido dar agrazones en lugar de buen vino, siempre podremos dar buen fruto, porque Dios no rechaza a nadie que se refugie en Él. Y es verdad que puede ser que en nuestra vida en algún momento hayamos podido expulsar a Dios de nuestra vida. Y expulsándolo, de alguna manera, hemos matado a Dios en nuestra vida. Y evidentemente, y nos hemos pensado que nosotros seríamos los amos y señores de nuestra vida, una vida que no nos la hemos dado a nosotros mismos, una vida que se nos ha dado. Y nosotros, expulsando a Dios de nuestra vida, en algún momento hemos pensado que podríamos llegar a ser los amos y señores, ¿no?, y vivir la gran vida. Pero luego resulta que, pensando que íbamos a vivir la gran vida, al final hemos quedado esclavizados por los tres grandes enemigos del alma: la carne, el mundo y el diablo. Y al final hemos sido esclavizados por la carne y sus bajas pasiones. Hemos sido esclavizados por el mundo y las falsas promesas de felicidad, de que nos presentaban cosas que parecía que en un principio nos iba a dar esa ansiada felicidad, esa plenitud que quizá en algún momento nos lo dio, pero luego con el paso del tiempo nos damos cuenta de que no, de que esa felicidad, esa plenitud no se ha llegado a dar, ¿no? Y entonces queda en nosotros, en nuestro interior, como una especie como de desencanto, de decir, falta algo, ¿no? De que no hemos llegado a alcanzar la plenitud que tanto anhelábamos, y es porque el mundo no puede ofrecerla. La puede ofrecer, pero engañosamente, ¿no? Y luego el diablo, y al final se convierten, ¿no?, la carne, el mundo, el diablo, en unos tiranos crueles, ¿no?, y despiadados que nos esclavizan, ¿no? Y hemos de reconocer, ¿no?, que nos hemos equivocado, ¿no?, y que podemos volver a Dios, porque dice Dios que se dará la viña a unos que puedan dar y rendir buen fruto, ¿no? Y eso somos nosotros. Y que sí que es verdad que a lo mejor en nuestra vida ha habido momentos en los que hemos dado agrazones, podemos dar buen vino, uniéndonos a Jesucristo, uniéndonos a Él. Y es lo que dice Jesús: si permanecéis unido a mí, daréis fruto. Y la manera de permanecer unidos a Él es comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre, porque quien come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en Él, y entonces dará buen fruto. Y precisamente la carne y la sangre de Cristo se nos da en la Eucaristía. Por eso puede ser, ¿no?, que solo podremos dar buen fruto en el fondo si comulgamos, porque al comulgar nos unimos perfectamente a Cristo y Él hará fecunda nuestra vida, hará que demos buen fruto. Pero hay que estar alerta y mantenernos unidos a Jesucristo, porque es verdad que hace años, quizá algunos de vosotros lo vivisteis, hace años bastaba dejarse llevar para ser cristiano. Pero ahora pasa lo contrario. Basta dejarse llevar para dejar de serlo. ¿Cuántas personas quizá hemos conocido que a lo mejor empezaron un día, pero luego basta dejarse llevar por la corriente? Aquí dices, ¿dónde está Vicente? Pues ¿dónde va la gente? Pues se han apartado. Es cuestión de dejarse llevar para dejar de ser cristiano. Por eso es importante ese mantenerse firmes en el Señor. Es un momento en el que el Señor nos pide dar un paso más, que no basta, a lo mejor como antes, pues mira, uno se dejaba llevar y era cristiano porque todo como que llevaba a ello, ¿no? Pero hoy en día no es así. Hoy en día hace falta por nuestra parte dar un paso hacia adelante. Y luego además nos encontraremos como los viñedos, que tendremos que soportar a veces el calor del sol, las lluvias, que además el propietario de la viña
nos vaya a podar precisamente para poder dar más fruto, con lo cual ya no solo tenemos que vigilar de no dejarnos arrastrarnos por la corriente de hoy en día para dejar de ser cristianos, sino que además tendremos muchas veces, ¿no?, en momentos no fáciles de nuestra vida, mantenernos firmes, porque a veces en nuestra vida tendremos que aguantar un sol de justicia o tendremos que aguantar las inclemencias del tiempo, es decir, que tendremos que pasar por malos momentos en nuestra vida, pero no por eso tenemos que dejar de estar en la viña del Señor, dejarnos trabajar por Él, incluso podarnos, aunque nos haga daño, porque el podar hace daño, pero es necesario para que podamos dar buen fruto. Pues pidámosle a la Virgen, ella que es la tierra buena, la tierra fértil, que ha dado el 100% de fruto, nos ha dado el fruto de vida eterna, el fruto que nosotros recibimos cada vez que recibimos la comunión, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nosotros también, de manos de la Virgen, nos convertiremos en esa tierra fértil que podrá dar buen fruto para júbilo y gloria de Dios. Bueno, pues ayer pudimos celebrar la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, nuestra patrona, y también pues con este homenaje que le hicimos de rezar ininterrumpidamente el Santo Rosario durante varias horas seguidas, ¿no? Y cada vez que rezábamos un rosario poníamos una rosa a los pies de la Virgen, ¿no? Y estas 12 rosas, ¿no?, pues, en fin, hacen visible el homenaje que le hicimos a la Virgen. Podemos decir que la acribillamos Ave Marías, ¿eh? Pero bueno, yo supongo que, en fin, se habrá puesto contenta, incluso un poco colorada, ¿eh? Pero ya va bien. Que nada, pues que nos mire con misericordia, con ternura a todos y cada uno de nosotros. Y nada, como veis, hoy la colecta es para obras de la parroquia. En este caso será para acabar de pagar la nueva megafonía y luego también empezar a pagar la reparación que estamos haciendo de algunas vidrieras, que hay una, la que está al lado del confesionario, que ya se la han llevado al taller, y también habrá alguna otra que tendrán que reparar. Y la verdad es que no son reparaciones caras, porque para este tipo de oficios ya queda poca gente y, en fin, las reparaciones no son baratas, ¿no? Y nada, luego también recordar este jueves, que es el Día del Pilar. Entonces la misa, en lugar de ser por la tarde como acostumbra, entre semana a las 7:30, este jueves, el Día del Pilar, la misa será a las 12 del mediodía como ahora, y luego por la tarde se suspenderán las actividades que había normalmente de la coronilla, el rosario. Entonces solo habrá misa a las 12 el jueves, Día del Pilar. Y al final de todo, en fin, aparte del pica pica que siempre acostumbra ver, habrá una mesa con una serie de libros que son para coger gratuitamente, o sea, para darlos gratuitamente. Son buenos libros, es decir, que no porque los demos así gratis son malos libros. Los malos libros ya los tiro directamente al container. Pero que son buenos libros que vale la pena aprovecharlos, y, en fin, será como una especie como de piñata de libros para adultos, ya que nos hemos olvidado de la piñata para niños, pues, en fin, que haya una especie como de piñata de libros para adultos y podéis coger los que queráis. Y nada, pues desearos a todos feliz fiesta mayor y nada, pues ya nos seguiremos viendo por aquí. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que nos alimentemos y saciemos en los sacramentos recibidos, hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos,